Ahora vamos a hablar con el doctor Justino Regalado Pineda. Él es subdirector de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor Regalado, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Gracias por tenerme en su programa. Al contrario, doctor, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas hoy en el INER, doctor? Bueno, hoy lo que tenemos es, desde finales de la semana pasada se decretó convertir al instituto en un centro enfocado exclusivamente en la atención de casos graves por coronavirus, y estamos en esa transición de básicamente, pues no quisiera emplear una palabra que sonara peyorativa, pero sí egresar a los pacientes con otras enfermedades para evitar que convivan con pacientes con COVID-19 y que tuvieran potencial riesgo de contagio, desde luego tomando en cuenta resolver los problemas de salud por los que estaban hospitalizados o bien continuar de manera ambulatoria su atención. Y estamos en esa transición, en ese proceso también de seleccionar las áreas del instituto que nos van a servir para atender a los casos más graves. ¿Cuántos son los egresados? ¿Qué porcentaje de las camas disponibles están egresando de enfermos de otros temas? Bueno, es un proceso que no se da de forma inmediata. Ayer estábamos a un 84% de la capacidad, hoy estamos a un 75% y en los días subsecuentes se espera ir ampliando la capacidad de camas disponibles. Desde luego que dependerá del estado de salud de los pacientes, dependerá que encontremos un sitio para poder referir a estos pacientes para que continúen con su atención o bien que continúen, como mencioné antes, su evolución en casa. ¿Pero estamos hablando de decenas, de centenas de egresados? Pues mire, nuestra capacidad desde el punto de vista de camas sensibles es de 180 camas, entonces de estas en los porcentajes que he mencionado, entonces estamos hablando que estamos dando aproximadamente desde el martes de esta semana, el lunes, alrededor de entre 5 y 10 altas para ampliar la disponibilidad de camas. Difícil, doctor Regalado, ese dilema ético y profesional de optar a quién se atiende, aunque los males sean graves en ambos casos. Siempre es difícil. Lo que nosotros, yo le puedo compartir es que afortunadamente, aunque no, digamos, nos falta mucho en su consolidación, hay un sistema de salud que responde y responde apropiadamente. Entonces tenemos nuestros pacientes con cáncer, los estamos derivando al Instituto Nacional de Cancerología, que no está enfocado a atender pacientes agudos por COVID-19, y así con otras patologías. El Instituto de Cardiología nos está apoyando para los pacientes con problemas cardiovasculares, y el Instituto de Rehabilitación para nuestros pacientes con implante coclear, nuestros pequeños que requieren de la colocación de implantes cocleares, los están recibiendo allí. Entonces, realmente son pocos los casos en donde se da un dilema como tal, como lo está planteando, no en esta fase. Probablemente en el futuro sí vamos a tener que enfrentarnos a una decisión de esa naturaleza, y veremos de qué manera se resuelve. Uh-huh. En todo lo que se está viviendo y se está haciendo en este tema, la pregunta siempre es si la evolución de la pandemia en México toma las proporciones, la progresión de otros países. Las 170 y tantos camas de hospital del INER, que es de lo mejor que hay en el país, pues serán terriblemente insuficientes. Pues ya eran insuficientes si tomamos en cuenta la dimensión o el tamaño de la población a la que presta servicios. Sin embargo, no somos la única institución y se está coordinando a través de precisamente, valga la redundancia, la coordinación de los institutos nacionales de salud, la misma Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y del Sistema de Salud Federal. De qué forma estamos en contacto con las unidades médicas de la Ciudad de México, las unidades médicas de los estados vecinos, precisamente para establecer esta red que dé apoyo a las circunstancias que se pueden vivir. Desde luego que si se dan las circunstancias que se han observado en otros países como China, Italia o España,
la presión que va a haber va a ser grande, y por eso las medidas de contención de las que se estaba hablando y comentado en las intervenciones previas en sus programas son muy importantes. La participación de la sociedad como un actor vivo en este tema es trascendental, precisamente para tomar conciencia de que lo que hacemos sí puede influir positivamente en tener menos, impactos negativos por estas circunstancias. Doctor Justino Regalado Pineda, subdirector de infectología del INER. ¿Cuál fue el tratamiento que se le dio a la persona que ahora se sabe que ha fallecido por coronavirus? ¿Hubo error en el diagnóstico y el tratamiento? Este caso es interesante en el sentido de cómo se da su evolución. Esta persona estuvo a principios de marzo en un evento masivo que usted ya mismo ya ha comentado. El 9 de marzo comenzó con los síntomas. Después, el 14 de marzo, tuvo otra asistencia a un centro de entretenimiento donde tuvo contacto con más personas, y con nosotros llegó el día 16 de marzo en falla respiratoria. Llegó en la madrugada, básicamente ahogándose, para que en términos coloquiales se pueda entender. A las 5 de la mañana el paciente ya tenía un tubo y un respirador conectado, y con una evolución tórpida, una evolución muy rápida, muy acelerada, donde en horas los pulmones, se afectaron de manera total, se afectó la función renal en las horas subsecuentes, de tal manera que, vamos a decir, fue un caso de evolución fulminante. Y nosotros, desde que el paciente llegó a que tuvimos el diagnóstico, pasaron 2 horas. Sí, es 2 horas en lo que supimos que se trataba de un caso positivo para coronavirus. Y después solamente fue tratar de contener el estado de sepsis, el estado de infección generalizada y de falla multiorgánica que desafortunadamente no pudimos contener. Y con el consabido resultado. Ya habiendo fallecido, ¿se tomaron las medidas adecuadas para proteger lo que era el primer caso de coronavirus? Le pregunto esto porque hay quejas de los familiares en el sentido de que les entregaron el cadáver en un ataúd sin mayor protección. Hay reporteros que entrevistaron a los familiares del difunto y no tuvieron ninguna protección. Bueno, desde luego que se tomaron todas las medidas que se asumen en casos similares, y sobre todo basados en la experiencia de nuestra asistencia cotidiana a pacientes con infecciones severas y neumonías graves, particularmente por virus de la influenza H1N1, que no es, igual, pero podría asemejarse en su función de posibilidad fuente de contagio, con la posibilidad de fuente de contagio. Nosotros llevamos un protocolo de preparación del cuerpo y se hace un embalsamamiento del cuerpo, y así es como se entrega en todos los casos a la familia. Más allá no había, por qué tomar medidas ulteriores, adicionales, porque no, el cuerpo como tal, si no se emiten aerosoles, no representa una fuente de contagio como lo representó incluso antes, cuando estuvo el paciente sin síntomas con sus contactos que ya se han comentado. Yo puedo asegurarle que se siguieron los protocolos habituales para un caso infectocontagioso en el momento de la preparación del cuerpo y de su entrega a la familia. ¿Solo el cuerpo vivo es transmisor en este sentido y ya el cadáver no transmite? Se prepara y se amortaja con la finalidad de que el riesgo de contagio por contacto sea mínimo. Se entrega en un ataúd cerrado y se recomienda, desde luego, evitar el contacto por la posibilidad de que pudiera haber algún contagio. Doctor, como esto genera mucha preocupación, le pregunto, ¿no debió de inmediato haberse aislado a las personas cercanas a este primer fallecido por coronavirus? Cuando el caso dio positivo, la recomendación a la familia fueron 2 en particular, Julio. La primera es aviso a la jurisdicción sanitaria que corresponde al domicilio de estas personas, y la segunda es la recomendación puntual de que, al haber dado positivo, debía aislarse 2 semanas en casa
con una lista de síntomas de alarma para estar pendiente en el momento en que se desarrollen, acudir a un centro de salud a ser revisado. Esa información le garantizo que se dio a las personas que vinieron acompañando al paciente y a los contactos que se documentaron una vez que se determinó que ese era un caso de coronavirus. ¿Usted personalmente estuvo atento a todo este proceso que nos está comentando, doctor? Como subdirector médico del instituto, a cargo del servicio de urgencias, a través de los responsables del área, estuvimos pendientes de que ese sea el proceso que se sigue en todos los casos: el cerco sanitario, la identificación de los contactos, el aviso a la jurisdicción sanitaria y las recomendaciones a los contactos. Bien, pues muchas gracias, doctor. Solo me queda preguntarle cuál es el ánimo del personal médico, el temor de ser contagiados también ustedes. Pues nuestro ánimo es seguir atendiendo a la población. Desde luego que somos conscientes del riesgo que corremos, pero al final es algo que elegimos ser y hacer, así que estamos con la conciencia de seguir todos los protocolos de protección, a sabiendas de que, esto, como se ha dado en otras latitudes, en China particularmente, va a afectar a una buena proporción de nosotros. Sin embargo, pues como le comento, llevamos 10 años batallando con influenza y nuestros números en función de contagios en personal de salud son los que se inscriben y describen en la literatura internacional. Estábamos aquí, desde luego tomamos nota de todas las medidas y todos los reportes que se han dado por la contingencia de coronavirus y estamos extremando las precauciones para evitar contagios. Doctor Justino Regalado Pineda, aprecio mucho que nos haya permitido informar al auditorio de La Octava de todos estos detalles, las consideraciones y el caso específico de este primer fallecimiento por el coronavirus. Muchas gracias, doctor Justino Regalado. Gracias por su interés. Estoy a sus órdenes. Muy amable, buenas tardes.